La arquitectura de la base de datos Oracle incluye las estructuras físicas y lógicas que conforman la base de datos. La estructura física incluye archivos de control, archivos redo-log online y archivos de datos que conforman la base de datos. La estructura lógica incluye tablespace, segmentos, extensiones y bloques de datos. Tablespace: los datos de una base de datos Oracle se almacenan en la tablespace. Extensiones: el espacio se asigna a un segmento mediante extensiones. Bloques de datos: Oracle gestiona el espacio de almacenamiento de los archivos de datos en unidades llamadas bloques de datos. A continuación vamos a ver el esquema de la arquitectura. Instancia en Oracle. ¿Qué es una instancia en Oracle? Una instancia Oracle es la combinación de los procesos en background y la estructura de memoria para acceder a los datos contenidos en la base de datos. Hay que iniciar la instancia. Cada vez que se inicia una instancia se asigna un área global de sistemas SGA y se inician los procesos en background Oracle. A continuación mi compañera va a hablarles sobre los SGA. SGA es la zona de memoria que se utiliza para almacenar la información de la base de datos que comparten los procesos asociados de la base de datos. El PGA es una interfaz de conexión a nivel físico para microprocesadores y circuitos digitales. Se denomina de la misma forma al encapsulado o empaquetado de los circuitos digitales. Proceso de una base de datos Oracle. El proceso tarea trabajo Oracle es un hilo de control o mecanismo de un sistema operativo que puede ejecutar una serie de pasos. Un proceso posee su propia área de memoria privada donde es ejecutado. Los procesos Oracle pueden dividirse en proceso de servidor y proceso de background. Procesos de servidor son los encargados de realizar las siguientes tareas: analiza y ejecuta las sentencias transmitidas por el proceso de usuario. Se encarga de buscar las database, buffer, caché, los bloques necesarios o de recuperarlos del database si no se encuentran en el buffer. Devuelve el proceso la información solicitada. Procesos de background. En cuanto a los procesos de background nos podemos encontrar con lo siguiente: Data Read Process, que se encarga de escribir los bloques sucios de database, buffer, caché al disco. Long Write Process se encarga de transferir la información de read long, caché a los ficheros físicos de read. SharePoint Process sincroniza el fichero de control con las cabeceras de los databases. Sistema Monitor Process es el monitor del sistema, monitoriza el sistema, recupera la sentencia si fuese necesario. Process Monitor Process: el monitor del proceso controla las sesiones, mata las sesiones que considera y se encarga del registro dinámico de listener. Los archivos de redo-log registran todos los cambios hechos en los datos y proveen mecanismos de recuperación de un sistema ante una falla. En ellos se graba la información necesaria para volver a repetir una instrucción confirmada, ya sea del tipo DDL o del tipo DML. Su interés está en la forma en la que funciona la caché de base de datos. Como en caso de desastre, los archivos de datos no pueden estar al día. Los redo-log permiten volver a ejecutar aquella instrucción cuyos datos no estaban actualizados en el fichero de datos, es decir, se usan en caso de emergencias. Los archivos de redo-log están organizados dentro de grupos. Una base de datos Oracle requiere al menos de 2 grupos. El propósito de los archivos de redo-log es que proveen información de las transacciones ante un evento de falla de la base de datos. Como lo expliqué anteriormente, están en caso de desastre. Cada transacción es escrita sincrónicamente en los archivos de redo-log
con el propósito de proveer un mecanismo de recuperación en caso de falla. En la estructura de archivos de RedoLog, el DBA puede setear la base de datos Oracle para mantener copias de archivos de RedoLog y así evitar tener un único punto de falla en una base de datos. Es decir, que creará diferentes campos en los cuales va a tener archivos de RedoLog para poder así evitar un único punto de falla en la base de datos. ¿Cómo trabajan los RedoLog? El Oracle Server secuencialmente registra todos los cambios hechos en la base de datos al buffer de RedoLog. Las entradas a los redo son escritas desde el buffer de RedoLog, uno de los grupos de RedoLog llamado Grupo Actual de RedoLog Online, por el proceso el cual está denominado por las siglas LGWR, que es Look Write. El LGWR escribe bajo las siguientes situaciones. Número 1. Cuando se hacen commits a transacciones, es decir, cuando se confirma una transacción que se haya ejecutado en la base de datos. Número 2. Cuando el buffer de RedoLog se llena. Y número 3. Cuando hay más de 1 MB de registros modificados en el buffer de RedoLog.